Muchísimas gracias. Yo creo que esta ocasión es importante porque este tema de inteligencia artificial es un tema que ya no es futuro, ese tema es presente y es un tema que está en la vida diaria y en cosas que no nos damos cuenta. Y es un tema que vamos a ver que tiene una importancia tremenda y que nos va a agarrar en una circunstancia de que tenemos que adaptarnos. Nos agarra en un momento en que nos está presentando una ola que tenemos que correrla y al correrla tenemos que saber adaptarnos a ella. En este momento nos va a pasar lo que nos pasó a todos, ¿no? O sea, yo comencé con mi padre con la intracapsular, después tuve que aprender la extracapsular, después vino la Mininuc, después vino el FACO, después vino el FENTO. O sea, uno tiene que ir cambiando y esto de inteligencia, y le cuesta el cambio le cuesta a uno. En esto de inteligencia artificial vamos a tener que adaptarnos porque este cambio nos va a golpear. No nos va a dejar sin trabajo, por favor, no tengan miedo. No le va a quitar al oftalmólogo, va a ser una ayuda y hay que estar preparado. Nos va a tener que plantear nuevos problemas éticos, nuevos problemas de cómo manejar las cosas, cómo manejar la historia, cómo administrarnos, y por eso que está perfecto puesto en este foro de administración, cómo ver cómo vamos a manejar nuestra consulta, cómo vamos a manejar las clínicas, cómo va a cobrar uno. Miren que ya la pandemia nos puso en jaque con las videoconferencias, tuvimos que adaptarnos, o con las videoconsultas, o con videoasistencia, ya no sabíamos cómo llamar las cosas. Entonces nos agarró de un momento a otro y tuvimos que cambiar. Esta inteligencia artificial ha venido para quedarse. Si no nos adaptamos, nos va a pasar por encima. Y creo que Luchito tiene en esta oportunidad un excelente momento para presentarnos cuál es la visión del uso de todo esto en oftalmología, lo más moderno que hay, lo que está pasando, lo que está sucediendo, para que lo entendamos, lo veamos, lo asimilemos y posiblemente muy pronto lo pongamos en práctica. Y en primero, saber qué es y nos pongamos a ver. Bueno, a Lucho no vale, o sea, presentar, uno lo conoce, sabe perfectamente de su gran experiencia como cirujano. Yo tengo el placer de conocerlo desde muy chico. Yo soy mayor que él, obviamente, pero nuestros papás eran amigos de mucho antes y compartieron mucho tiempo. Colegio también hemos pasado. Yo lo veía desde media, primaria. No hay mucha diferencia de edad, aunque parece ¿No? mucho más, pero y Ya, Lucho es un excelente cirujano, todos los conocen y además tiene una tendencia sumamente importante. Yo creo que no vamos a destacar acá los grados académicos o esas cosas. Yo creo que la persona que está orientada al cambio y el cambio no le asusta, y más bien el cambio lo utiliza para progresar, y el cambio lo utiliza para enseñar, y el cambio lo utiliza para convertir, es una persona de valor. Y ese es Lucho. Lucho aprovecha el cambio, sabe cómo adaptarse a las nuevas situaciones, cómo innovar, y esto es una de tus mayores virtudes, Lucho, y gracias, Mario. yo creo que es interesante que nos hables hoy día de inteligencia artificial. Sin más charla aburrida, dejamos a la charla inteligente de Luchito sobre inteligencia artificial. Yo voy a estar pidiéndole, por favor, a todos los participantes que sus micros los mantengan apagados. Si hay preguntas, por favor, que las pasen en el chat. Al final vamos a tener una recopilación de las preguntas. Yo voy viendo como moderador. Si hay alguna cosa de comentar, la comentaremos. Si hay alguna idea que poner, la pondremos. Se aceptan preguntas, se aceptan intervenciones y se aceptan algunas cosas. Y Lucho, estás al mando, tú puedes disponer como quieras tu charla, en qué momento la paras, en qué momento sigues, en qué momento las preguntas. Así que, alas y buen viento. Muchas gracias, Mario. Javier, gracias por la invitación. Realmente creo sumamente importante este capítulo de la sociedad, que es justamente de administración. ¿Por qué? Porque es el que se encarga de mostrar nuestras cosas que no la vamos a ver en el día a día, en los webinars, ¿sí? Entonces, creo que es sumamente, sumamente importante. Y esta vez, Javier, te agradezco por la invitación, ¿sí? Y el tema, sobre todo, que es un Claro. tema que yo creo bastante, bastante interesante. Eh, bueno, entonces, ¿qué es? Vamos a entrar a este mundo de la inteligencia artificial, ¿no? En medicina, ¿sí? Estaría ubicado como aquel medio
que puede darnos algún tipo de diagnóstico, un diagnóstico precoz, una clasificación o un tratamiento en forma temprana. Eso es en medicina. Pero en general, nosotros tenemos que saber qué es inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, yo no soy mucho de colocar muchas letras en un slide, pero acá creo que es necesario saber que vendría a ser qué es esta en la parte de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, en general, es hacer una cosa inteligente a algún sistema de cómputo, ¿ya? Ahí voy a poner los videos, creo que ahí puedo pasar, ¿sí? Quiero verme este. ¿Vamos? Entonces, es todo aquello que nosotros podamos de alguna manera hacer que una máquina, llámese computadora, funcione de una manera inteligente, imitando de alguna manera el cerebro humano. Y ahorita vamos a ir entrando poco a poco a esto, ¿sí? Dentro de esto se subdividen ya en principalmente Machine Learning y Deep Learning. Y le voy a estar explicando esta cosa general justamente, ¿sí? El Machine Learning, quiero llevar estos videos para arriba, ya. El Machine Learning, o aprendizaje automático, es aquel uso de algoritmos para organizar datos, reconocer patrones y hacer que las computadoras puedan aprender con esos modelos. ¿Estamos? Un ejemplo, uno de los primeros ejemplos que se comenzó a realizar en inteligencia artificial, por ejemplo, es que la máquina reconozca una fotografía de un perro. Entonces comenzaron a alimentar a la máquina, a decirle, mira, esto es un perro. En la siguiente foto, este es un perro, por ejemplo, un pastor alemán. La otra foto, este es un Rottweiler, y así sucesivamente. Y lo comenzaron a alimentar a este sistema para que él pueda ir aprendiendo a partir de nosotros, que le hemos dado la primera enseñanza, y distinguir cuáles son los perros. Bueno, de ahí, ¿qué es lo que sucedió? Dieron la imagen de un gato. Y la máquina en ese momento dijo, esto no es un perro. Entonces, es ahí más o menos como ustedes quiero que vayan entendiendo qué es esta parte de inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, dentro del Machine Learning son aquellos datos que la máquina va aprendiendo, pero que ustedes normalmente lo comienzan a dar y ella la va a comenzar a interpretar. ¿Vamos? Hay subtipos de inteligencia artificial, ¿sí? Principalmente los supervisados y los no supervisados. Los supervisados, el que le mencioné, ¿sí? Y los no supervisados son aquellos entrenamientos, o sea, aquellos modelos en los cuales sin etiqueta previa, es decir, que sin nosotros enseñarles, comienza a aprender a partir de un algoritmo base. ¿Ya? Entonces, si dividíamos así, esta es la inteligencia artificial, ¿sí? El machine learning y el ya, vamos a ponerlo así, el más de detalle, que es el llamado deep learning. ¿Sí? Este es un video que quiero pasar. El Go es un juego milenario. Este es un juego de gol. Durante siglos hemos aprendido a jugar mejor y mejor gracias a millones. Se dice que es el juego de trucos y con mayor opciones del mundo, con la mayor cantidad de movimientos posibles. Viene a ser, para que tengan una idea, en la cantidad de movimientos del ajedrez, no tendría ni el 1% de la cantidad de movimientos que tiene o posibilidades de movimiento que tiene este sistema, este juego llamado Go, que es practicado por los chinos milenariamente. ¿Sí? Entonces, lo que se comenzó a entrenar fue justamente a través de DeepMind, una compañía que comenzó a funcionar esto, a hacer este AlphaGo. ¿Ya? Y lo sorprendente es que este AlphaGo es una máquina con Deep Learning que comenzó a aprender cómo jugar el Go. ¿Sí? En 15 días logró ganar a los competidores locales. En 25 días le ganó al campeón mundial de Go. Es decir, pero aprendió de cero.
No es que ustedes le comienzan, no, la máquina comenzó a interactuar y a pensar cuáles serían los movimientos más inteligentes para cualquier tipo de inicio de movimiento. ¿Sí? Y eso es a partir de una compañía que se llama justamente Deep Learning. MIT es una, bueno, ustedes saben, es una universidades principales en Boston, Estados Unidos, de todo lo que es ingeniería. Y dentro de uno de sus grandes campos es justamente todo lo que es basado en inteligencia artificial. ¿Sí? Es un término colocado alrededor de los años 80, ¿ya? Y les paso una parte para que entiendan más o menos. Estas son las clases como recibía, a esto voy, ¿por qué estoy hablando de inteligencia artificial? A mí me llamó mucho la atención, ¿sí? Y tuve la suerte de poder inscribirme y hacer este curso en el MIT de justamente inteligencia artificial, ¿ya? Yo era el único médico en el curso. O sea, se imaginarán ustedes, ¿no? El mundo, o sea, ustedes me decían programación, alguien hablaba de programación, es como que yo estuviéramos hablando de que nosotros, pues, hacer un chalacio, ¿se encuentra? Y yo de programación, pues, ni idea, ¿no? Y pero fue muy enriquecedor, muy interesante, ¿no? Y esto es una manera como recibíamos las clases, ¿sí? Este es el sistema a través de GetSmart, y este es el profesor principal de información de tecnología, ¿ya? Entonces, una de las ramas es justamente la parte de neurolingüística. ¿Y por qué le estoy hablando de todo eso? Ahorita van a ver el final por qué. Ella es la encargada justamente de esa sección, ¿sí? Y van a ver ustedes, les quiero adelantar en qué es la parte práctica. Aquí está. Esto fue el primer algoritmo en neurolingüística adaptada para inteligencia artificial. ¿Qué es esto? Esto es, por ejemplo, el chatbot que utilizan ustedes. No, o fácil. Primero, la primera cosa, Alexa, ¿sí? Es el sistema de voz que ustedes tienen a través de Amazon, por ejemplo. ¿Sabemos? Eh, Siri, en el iPhone, ¿sabemos? Son sistemas de voz que ustedes comienzan a interactuar y esta máquina lo que hace es aprender de todas las veces que ustedes hablan, está escuchando, ¿sí? Y comienza a aprender a interactuar a cualquier requisito de voz que ustedes soliciten, ¿sí? O voice commander, como le dicen ahora, ¿sí? Entonces se utiliza para eso, se utiliza para los chatbots. Una de las principales cosas que se utiliza, por ejemplo, este de aquí, ¿saben dónde tienen inteligencia artificial? En su basurero de sus mails, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo ustedes saben que la máquina comienza a pensar que puede ser un mail basura o un junk que lo mandan al basurero? ¿O no? ¿Saben cómo? Simplemente por algoritmo de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, estas son otras de las aplicaciones que se hace justamente en esta parte. Otra de las aplicaciones que se hace en neurolingüística, en la parte de inteligencia artificial, es los chatbots. Por ejemplo, cuando ustedes hacen Luquita, ¿sí? O ustedes entran al BCP y entra ahí un chatbot que sale una mujer o un hombre en un cuadro, ¿ya? Y ustedes comienzan a preguntar, bueno, eso es inteligencia artificial, ¿sí? No hay nadie por detrás. Es un sistema, es un software, ¿no? Entonces, las aplicaciones son miles. Otra inteligencia artificial son las traducciones en línea, ¿sí? Esto lo utilizan ustedes diariamente. Esto está basado en inteligencia artificial. No es un diccionario que te traduce las letras. Es un sistema de inteligencia artificial porque tiene que interpretar, hacer cómo decirlo, inclusive. ¿Vamos? Entonces, son múltiples. Google, pero las aplicaciones de buscadores es inteligencia artificial. ¿Vamos? Entonces, ellos se nutren de ustedes diariamente. Cada vez que nosotros estamos colocando algo en Google en búsqueda, le estamos ayudando al sistema, ¿sí? Para poder aprender más, ¿ya?
El, ahorita ya no es la que se pelean las compañías grandes en cuestiones de dinero y todo, ya no es, oye, te vendo un iPhone, sino es la data que tengo yo de usuarios dentro del iPhone. ¿Sí? Entonces, todo eso nos está cambiando. ¿Sí? Voy a pasarles aquí. Estos eran los módulos que empezamos y justamente se dividen en tres. Todo lo que es inteligencia artificial aplicada en el mundo. ¿Sí? Está el tipo de Machine Learning para business, ¿vamos? Está el Natural Language, que el procesador es que justamente lo que también hemos conversado, y la parte de robótica. Por ejemplo, Amazon. ¿Sí? Amazon, todo el sistema de reparto que tienen ustedes googleen y busquen Amazon Inteligencia Artificial y es robótica, es alucinante. Todos son robots pequeños que saben qué traer y qué despachar. Se imaginarán las cosas que distribuye Amazon y la cantidad que tiene. Bueno, todo está hecho, está basado por robótica, basado en inteligencia artificial. Y estos eran los módulos en los cuales tuvimos, ¿sí? Hasta el futuro de inteligencia artificial. ¿Vamos? Y bueno, yo nunca presento mis diplomas, normalmente este me costó, así que lo presento con mucho orgullo, ¿no? Y algo muy contento. Bueno, a partir de ahí hicimos un convenio con la Universidad San Marcos, esta es la foto con la cual comenzamos, ¿sí? Y unimos fuerza y formamos un comité justamente de inteligencia artificial aplicada en oftalmología. Esta es la primera reunión que tuvimos, tenemos reuniones semanales en las cuales vamos viendo los diferentes proyectos. ¿Qué nos está llevando a esto? La suerte es de que junto con el decano de sistemas y el decano de programación, podemos nosotros entrar y somos partes de tutores de tesis de ingenieros ahora, ¿sí? Porque ellos no saben dónde aplicar. Bueno, ahora el centro, en Somos Salud, estamos aplicando justamente estos sistemas de inteligencia artificial como parte de las tesis de los chicos cuando se gradúan. Así que es un mundo interesantísimo. Y de ahí están saliendo ya estos papers, ¿sí? Esto es justamente por aprendizaje de Deep Learning, estamos para retinopatía diabética. Es decir, a través de fotos, de imágenes que estamos haciendo, de fotografías de fondo de retina, ¿sí? La máquina nos está clasificando la retinopatía diabética, ¿sí? Lo está clasificando factores de riesgo, ¿estamos? Pero clasificadores, estos son parte de las cosas que le estaba mostrando. Este es otro paper que estamos haciendo por Deep Learning también, ¿sí? Para retinopatía hipertensiva, pero vean ustedes quizás estos números, ¿sí? Que ven a la derecha, que son de 95-95.5% de exactitud de diagnóstico de la máquina sobre el oftalmólogo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La máquina me está dando el diagnóstico, me está dando la clasificación, ¿sí? Con ese porcentaje de exactitud. Es alucinante, es algo alucinante. Este es ya en queratocono, ¿sí? Que les voy a avanzar un poquito mientras estemos avanzando, qué estamos haciendo ahí y qué se está aplicando en inteligencia artificial. ¿Vamos? La idea es de que podamos tener un diagnóstico más preciso, ¿sí? Justamente una de las lecciones que tuvimos era de cómo una ingeniera de sistemas, jefe del MIT en inteligencia artificial, se va con una oncóloga, con una ginecóloga, y este es el proceso para que ustedes vean, ¿sí? La oncóloga le dice, mira, tienes un pequeño quiste en el seno, pero ese quiste en el seno no sabemos si es maligno o benigno, y es muy pequeño inclusive para ver la manera de biopsiarlo, y entonces el ingeniero dice, entonces, ¿qué piensas hacer? Nada, te voy a dejar con eso, y a los 4 meses te hacemos una nueva mamografía. La ingeniera, ya se imaginan, se volvió loca y dijo, no puede ser que ustedes me quieran dejar con un posible tumor por 4 meses. Y con esta doctora, que era Boston también, esta doctora era de Harvard, se juntaron los dos y comenzaron a procesar las imágenes y salió el software de imágenes de inteligencia artificial para tumores de mama, publicado en Nature, solamente por esa necesidad, ¿sí? Entonces, vamos a ir avanzando. Esto en retina,
por ejemplo, ¿sí? Eh, muchísimos estudios en degeneraciones maculares, retinopatía diabética, enfermedad retinal, todos son estudios multicéntricos, muchos muy buenos estudios multicéntricos, ¿estamos? Pero, ¿qué es lo que hace justamente estos sistemas? Estos sistemas de inteligencia artificial lo que hace es recopilar todo y analizarlo él mismo. ¿Cómo? Vean un ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué se presta oftalmología mucho para esto? Porque si yo le enseño a la computadora, a la máquina esta, y le muestro una imagen de la mácula que tiene una depresión, aquí justamente están unos ejemplos, porque así nació para la parte de medicina, ¿sí? Nació con oftalmología. Eso es una cosa súper interesante. ¿Ya? Lo primero era a través de la mácula. Entonces le mostraban la tomografía a la computadora y le decían, mira, esta es la mácula con su depresión. Transformaron la imagen en píxeles, ¿sí? De tal manera que podían ver alturas. ¿Estamos? Entonces la máquina interpretó, estos son un montón de máculas normales, sé que hay una depresión, están hechos los píxeles, por lo tanto, los píxeles acá tienen que ser bajitos, para tener una idea, ¿sí? Y tiene que haber una depresión en este lugar. Ok, comenzaron a entrar luego fotos de imágenes de mácula elevadas, y la máquina comenzó a decir, oye, no, esto ya no es normal, ¿sí? Entonces le comenzaron a enseñar a decirle, oye, este caso, por ejemplo, es un edema macular. Ajá, comenzó a procesar los edemas maculares. En estos momentos, la inteligencia artificial para la retina les da 40 diagnósticos con mayor precisión que un retinólogo. 40. Con fotografía directa, ¿sí? Les da el diagnóstico. ¿Estamos? Vean ustedes, entonces la transformación de las imágenes en píxeles y simplemente va viendo dónde es normal, dónde es anormal y comienza a ver las formas de las patologías y se aprende las formas de las patologías, ¿sí? Y con eso va dándoles estos resultados. ¿Bien? Vean, esto ya es en retinopatía de la prematuridad. ¿Sí? Lo hacen a través de Machine Learning. ¿Vamos? Procesan la imagen, es decir, se toma la imagen, la máquina lo clasifica, lo toma y comienza a darles a ustedes la clasificación y el diagnóstico con una sola imagen. ¿Sí? Se hizo unos estudios, los primeros estudios a través de IBM Watson, un sistema, ¿ya? Y lo que hicieron fue justamente tomar las fotografías de la retina. ¿Sí? Y comenzó, y la idea era que me clasifique, digamos, la hipertensión, la retinopatía hipertensiva. Muy bien. Entonces se hicieron muchas retinografías y finalmente la máquina sacó unos algoritmos en el cual les decía a ustedes, esto es una retinopatía hipertensiva grado 1, 2, 3, 4. Sacó un factor de riesgo con tabaquismo a través de la fotografía. ¿Sí? Pero lo más interesante es que pudo diferenciar qué retinografía era de un hombre y qué retinografía era de una mujer. El problema está que los investigadores nunca pudieron saber cómo la máquina los diferenció y hasta ahora. O sea, imagínense la inteligencia artificial, ¿qué es? O sea, comienza a deducir cosas, ¿sí? Y pudo diferenciar esto, que esto fue otro paper que fue súper interesante con eso. Este de aquí es igual, ustedes vean, comienza, de acuerdo al cuadro de severidad, comienza a darles el diagnóstico solamente por inteligencia artificial. ¿Vamos? Este de aquí es interesante. A través de inteligencia artificial, a través de la tomografía, hace un estudio y compara dos grupos. Un OCT basado en inteligencia artificial y las imágenes de OCT vistas por retinólogos expertos. ¿Sí? Esta es la tabla de análisis de error. Este Nobel OCT Analyzer, no tal, es el OCT con inteligencia artificial y en este cuadro los investigadores, en todos los casos. Vean ustedes
que la máquina logra hacer 304 casos de positivos verdaderos versus 66 de falsos negativos, y vean ustedes la proporción en los investigadores expertos. ¿Estamos? La máquina gana de lejos. Y eso fueron 1.127 ojos de 651 pacientes con degeneración macular, ¿vamos? Relacionada con la edad. ¿Sí? Y vean, o sea, la diferencia es totalmente grande. ¿Qué hay con inteligencia artificial en córnea? Estos son los primeros estudios, vean, es un grupo brasilero basado en un equipo más antiguo que es el Orbiscan, que es un tomógrafo, el primer tomógrafo corneal, ¿sí? Basado en Neural Network. Ahorita les voy a explicar un poquito de qué cosa era, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Igual que igual que el OCT, la tomografía corneal también se divide en píxeles. Y esto es más fácil todavía. ¿Por qué? Porque el mapa de colores de la topografía, yo la transformo en dioptrías, ¿cierto? La dioptría es un número. Entonces, si yo le digo a la máquina que el verde es un número 42 y se van incrementando para arriba y para abajo, ¿no? La máquina va a poder comenzar a leerme los mapas tomográficos, ¿sí? De acuerdo a los píxeles, de acuerdo a los colores. ¿Vamos? Y así comenzaron a salir todos estos papers. ¿Ya? Acá ya clasificando aberraciones corneales a través de Cernic. ¿Sí? Entonces, todos se basan en mapas corneales. Y esta de aquí es la identificación de severidad de queratocono usando el Machine Learning que lo que les conté, pero sin supervisión. ¿No? Es decir, la máquina no necesita de un oftalmólogo al costado para clasificar el queratocono. ¿Ya? Entonces yo dije, pucha, a ver, sería interesante ver eso, ¿no? Como a ver si realmente funciona. Y con el grupo de ingeniería que tenemos ya en la clínica, este comité, ¿sí? Planteamos este problema y lo pusimos como uno de los proyectos. ¿Ya? Ahorita les voy a... Este ya comienza a predecir y distinguir queratoconos subclínicos de queratoconos y córneas normales. ¿Sí? O sea, va más profundo. ¿Vamos? Comenzamos a hacer dos o tres papers diferentes que tenemos en queratocono e inteligencia artificial. ¿Sí? Esta es una revisión sistemática que se revisaron 1.259 estudios relacionados. ¿Ya? Pero a él le voy más con inteligencia artificial, que se van a volver locos con esto. ¿Sí? Esto es alucinante. Ahora hay un sistema de inteligencia artificial que revisa por ustedes los artículos. ¿Cómo así? Sí. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Ya? Una cosa es tipo PubMed, que ustedes entran y les muestran los artículos. ¿Vamos? Y ustedes pueden filtrar y decirle, oye, queratocono, sí, le aparece 1.500 artículos. Queratocono en niños de 8 a 12 años. Ya son 100, por ejemplo. Listo, ok. Pero hay un sistema de inteligencia artificial que lo que hace es revisarle en todos lados. ¿Sí? No de PubMed, de Cochrane, todos. ¿Sí? Y comienza ustedes a clasificarles para ustedes directamente qué es lo que ustedes quieran buscar. ¿Ya? Esa es una revisión sistemática que estamos haciendo de inteligencia artificial para diagnóstico de queratocono y 27 se incluyeron en la revisión sistemática. El resumen es que la sensibilidad, ¿sí? Alcanzó un rango entre 78 y 100 y la especificidad entre 82 a 100% en distinguir queratocono de ojos normales. Este es nuestro sistema de diagnóstico del instituto ahorita a través de un proceso y sistema de inteligencia artificial. ¿Ya? Se creó, esto parecía ciencia ficción, pero es cierto, se creó un pequeño robot informático, pequeño, ¿sí? Hecho por
software, el cual lo metimos dentro del Pentacam. Le dijimos qué tenía que buscar. Me parece ciencia ficción, pero es cierto, no estoy mal, no me he tomado un pisco. ¿Eh? Y le hicimos aprender al robot a que extraiga información del Pentacam, la que queríamos. Entonces, ¿qué sucedía? Ya decían, inclusive nos reíamos porque había gente que pensaba que peinaban dentro de la clínica. ¿Por qué? Porque la máquina se prendía sola en el rato que no se utilizaba y comenzaba a sacar información, se veía la pantalla que se movía y comenzaba a buscar en todas las cantidades de pacientes, a buscar los pacientes con queratoconos o queratoconos subclínicos basados en lo que nosotros lo dijimos que busquen. Y comenzó a sacarlos y ponerlos en una plantilla completa para que nosotros los podamos analizar como queramos. ¿No? A partir de esa base de datos, que nosotros no le hicimos ese pequeño robot, que le pusimos un nombre, ahorita van a ver, ¿sí? Lo transformamos, ¿ya? Y este software finalmente creamos un software de aplicación para poder decirles a ustedes a través de una tomografía si tiene queratocono o no tiene queratocono, ¿sí? ¿Esto cómo es? El robot chiquitito, dentro del Pentacam, saca la imagen va a la nube, hace la clasificación a través del sistema, ¿sí? Entonces, estos son los archivos, en este caso utilizamos el Pentacam, y el robot pequeño que le dijimos, se llama electrocórnea, y ese le pusimos dentro del Pentacam, ¿sí? Y la meta era que saquen la información, tengamos el software y salga al final un diagnóstico más preciso, pero sin ningún operador. Le voy a ir avanzando. Este es el link de aplicación, ¿sí? Este de aquí es mi pantalla de mi teléfono, y acá van a ver ustedes la aplicación. Se llama Keratoconus Web, que es una aplicación justo, y aquí al lado derecho van a ver en tiempo real cómo cuando yo entro a la aplicación está conectada por vía remota, por aire, con el Pentacam, ¿sí? Y en ese minuto yo puedo estar en el consultorio y hay un paciente que está haciendo el Pentacam, yo entro a mi aplicación y estoy viendo en vivo cómo se está tomando el Pentacam y la imagen tomada por inteligencia artificial me da el diagnóstico de severidad del queratocono sin que nadie le diga nada. Este es un caso real que les he pasado un video y me sale queratocono grado 2. El paciente está siendo visto mientras yo estoy en el consultorio, ¿sí? Y me saca todos los parámetros. Y este sistema está en la nube y se conectó por vía remota con el Pentacam en tiempo real. Es totalmente una locura, ¿sí? Entonces, es así como se ve la pantalla, Oftalmosalud de Inteligencia Artificial, y ustedes apretan, el paciente se hizo el examen, nos sale el diagnóstico, si es un queratocono o no es queratocono, y el tipo y nivel de queratocono que hay. Lo que ese ya está hecho, ¿sí? Pero lo que estamos haciendo ahorita es un árbol de decisiones para tratamiento de queratocono a través de una aplicación también, que esa es la meta final, ¿no? Nos ocurre todos los días que llega un paciente de queratocono y estoy, por ejemplo, con el fellow, ¿no? Y le digo, ok, el ojo derecho, mira, tiene un queratocono grado 1, ok, tiene 18 años, va a ser un cross-linking, ¿ya? Y el ojo izquierdo, un anillo corneal, por ejemplo, ¿ya? Y el fellow me mira, el que comienza me dice, ¿por qué se le ocurre decir eso, no? Bueno, es basado quizás en mi experiencia, pero para el paciente, mi experiencia, que puede ser, no sé, pues 5 casos, por decirles, no es lo ideal si una máquina tuviera una experiencia de 100.000 casos, ¿sí? Entonces, la cosa final es poder llegar a esto, ¿sí? ¿Qué hay con relación a catarata? Es lo que se está desarrollando ahora, es en catarata. ¿Por qué? Porque uno de los proyectos que tenemos nosotros es justamente un aditamento en el iPhone, con una pequeña cámara chiquita, ¿sí? Que se tome el ojo del paciente y el sistema de inteligencia artificial me va a dar el diagnóstico de la catarata, a qué grado más o menos de catarata tiene según la clasificación, ¿sí? Y que podría ser útil quizás en lugares remotos, en el cual
un técnico o una enfermera puede hacer eso y saber por lo menos que si esa paciente que ve poco, por lo menos puede ser por catarata o no, ¿sí? Entonces es algo interesante. Estas son las aplicaciones que están haciendo para esto, ¿estamos? Este, al principio pueden ser supervisadas y luego no supervisadas. Entonces, miren, estos son diferentes papers que se están haciendo, ¿ya? Eh, al principio, para un diagnóstico automático, y miren, tengo un 95% de éxito en 5.800 imágenes para diagnóstico de catarata, ¿no? Este es un último artículo de 2016 que a través de la retinografía, es decir, el foto del fondo de ojo, ¿ya? Podía detectar cataratas también a través de estos sistemas de algoritmo, ¿sí? Esto es para detección precoz de cataratas congénitas con un poder de efectividad también bastante bueno. Es un paper de 2015. ¿Ya? Este de aquí es a través de lámparas de hendidura, el cual nos puede dar este diagnóstico de catarata. Este para casos de catarata pediátrica. Este para casos igual de catarata, pediátrica, ¿no? ¿Ven? O sea, este de aquí lo que hace es una maquinita que entra dentro del sistema de historias clínicas electrónicas, ¿sí? Y ella comienza a buscar todos los pacientes cataratas. ¿Basados en qué? En quizás en el momento que escribieron ustedes opacidad de cristalino o lo relaciono con baja visión. Y este de aquí es justamente para identificar esos pacientes de catarata. Esto es a través de lámpara hendidura para diagnóstico de catarata pediátrica. Lámpara hendidura por fotografía, ¿sí? Estos. Este es un trabajo nuestro en inteligencia artificial para catarata, ¿no? Y es el que estamos avanzando, que es una revisión sistemática también para inteligencia artificial en catarata. Son pocos, vean, son 38 estudios relacionados en realidad de toda la literatura, ¿sí? 19 lo analizamos y la sensibilidad alcanza un rango entre 86 y 100% y la especificidad entre 89 y 100%. ¿Vamos? Y este es el paper nuestro, ¿sí? Que ya está listo, está a un clic de poder mandarlo, ¿estamos? Y justamente esa es la revisión sistemática en inteligencia artificial para catarata. ¿Qué hay con relación al glaucoma? Glaucoma quizás también es uno de los casos más interesantes de inteligencia artificial, ¿no? ¿La razón cuál es? Ustedes cuando piden un paciente de glaucoma, ¿qué normalmente le hacen? Un campo visual, una fotografía de nervio óptico, por ejemplo, y una tomografía, ¿no? De fibras nerviosas y quizás una tomografía de la cabeza del nervio óptico. ¿Qué es lo que hace el oftalmólogo? Junta las cuatro, ¿no? Y luego con su gonioscopio y comienza a ver y darnos un diagnóstico de qué tipo de glaucoma podría ser y en qué grado de severidad lo tiene. Pero tiene que correlacionar todo, ¿estamos? Entonces, este, y sobre todo glaucoma, yo creo que es algo muy, muy, muy importante, pues sabemos la importancia de que conlleva no diagnosticarlo tempranamente. Entonces, ¿qué es lo que también se hace? Le enseñan primero a la máquina a poder saber qué es un glaucoma y a partir de ahí la máquina comienza a ver en forma supervisada y no supervisada, dar el diagnóstico de inteligencia artificial para detectar campos visuales glaucomatosos. La precisión de diagnóstico, 87.6%. Ah, y esto, antes que se me vaya esto, porque este, agarramos y pusimos los pentacams, pusimos las tomografías de queratocono a fe los míos. Y le decía, dime si es queratocono o no es queratocono o no queratocono. Y lo hicimos hacer como, no sé, pues, no sé, 80 o 100, era para validar el software. No sé cuántos queratoconos evaluaron ellos, ¿sí? Y lo mismo lo pasamos con la máquina. Y la máquina nos ganó, ¿sí? Para diagnóstico. Entonces, sin la máquina ya tener ninguna ayuda externa, ¿no?
Entonces, vean ustedes este de aquí, en el Ophthalmology, ya publicado, con precisión de 87% de diagnóstico en campos visuales. Este es para ver justamente el daño funcional. Y lo interesante es que en el resumen de este paper mencionaban en las conclusiones que la inteligencia artificial predice los campos visuales hasta con 5 años antes que ocurra. ¿Qué hizo el sistema? Lo que hizo el sistema fue evaluar, después de tantas cosas que evaluó, él a partir de un campo visual normal y que tenga quizás un pequeño punto, una pequeña alteración, ¿sí? Podía predecir en 5 años más qué podía pasar. Esta es inteligencia artificial para nervio óptico, ¿sí? En este caso, para fotografías a color, les reconoce a ustedes el disco óptico, los vasos, la fobia, su relación, ¿sí? Estos son los grados de especificidad, ¿sí? Esta es la zona, este es el auro, que mientras llegue, cuando llega al 1, es lo más, pues si lo quiero resumir esto, ¿sí? El auro vendría a ser una suma entre especificidad y sensibilidad, ¿sí? Y si el auro que está en lo más cerca al 1 es lo más exacto posible, ¿sí? Para ver nervio óptico, fue entrenado con 500.000 retinografías. Quizás el lado, vamos a ponerlo así, el lado difícil, ¿sí? Justamente en inteligencia artificial y hablando de no asistidas, es decir, sin médicos, ¿ya? Y Deep Learning para justamente dar diagnóstico es que necesita mucha data, ¿sí? Necesita mucha data para poder darles ese módulo final, ¿estamos? Entonces, vean ustedes 500.000 retinografías, ¿sí? Y fueron entrenadas con 125.000. Vean el grado de especificidad, cómo va aumentando sensibilidad, la especificidad va aumentando conforme la máquina va aprendiendo. Es increíble. Esto es inteligencia artificial para medir capas de fibras nerviosas, ¿sí? Casi un 1 en detección solamente por fibras nerviosas en cuanto a inteligencia artificial. Y los puede ayudar para diferenciar inicial de avanzado. Este de aquí, para ver daño estructural. Todo es basado por fotografía y como les menciono, la fotografía la transforma en píxeles y va viendo si el píxel es más delgadito acá, más alto acá, más o menos separado, porque todo al final se puede transformar en números. Entonces, justo yo asistí a un simposio de inteligencia artificial durante la última Congreso Europeo, ¿sí? Y sale un doctor, un americano, en el cual mostrando su inteligencia artificial en glaucoma, ¿sí? Y sale, justamente él pues había unido el campo visual y el OCT, ¿no? Y eran, si no me equivoco, como unos 110 casos o algo así. De ahí se levanta una doctora, una chinita, ¿sí? O sea, yo estuve ahí, o sea, yo lo vi. Y sale chinita a hablar de inteligencia artificial en glaucoma, en la cual ella unió la fotografía de nervio óptico, campo visual, OCT, y tenía una precisión de diagnóstico basado en los tres a la vez, de un 95, alrededor del 95%, ¿sí? En 110.000 ojos. Mientras el pobre americano tenía 110 ojos, en el mismo simposio le sale la chinita con alrededor de 100.000 ojos, ¿sí? Entonces, data es lo más importante, ¿ya? Es mucho más exacto, ¿sí? Entonces, es lo que le mencionaba al final, ¿no? Los retos definitivamente es que ustedes, mientras más precisión quieran, ok, más imágenes deben tener, ¿sí? Pero dentro del sistema de inteligencia artificial, quizás uno de los más interesantes es de que cuando ustedes ya no necesitan estar al costado de la máquina sola va trabajando, ¿estamos? Y va procesando imágenes y va entrando ella sola, la computadora, a buscar imágenes de todo el mundo,
sin que, o sea, eso es lo que yo quiero que entiendan. O sea, esto ya no es supervisado, ¿sí? Y puede encontrarles 50.000 ojos, 100.000 ojos, o papers, de los papers comienza a sacar información, ¿estamos? Entonces, es algo que definitivamente nos va a cambiar todos los conceptos, ¿sí? Am, yo, por ejemplo, hay un libro que quizás es interesante que lo lean de Andrés Oppenheimer, que se llama Sálvese quien pueda, ¿ya? Y habla justamente de todos los retos de lo que viene de robótica e inteligencia artificial en diferentes profesiones, ¿sí? Y ahí quizás en la discusión ya con Mario y con Javier le puedo ir hablando un poquito de eso para que sea un poquito más interactivo. Bueno, Mario, Javier, eso era lo que les tenía para mostrar ahora, ¿sí? Y podemos, quieren conversar un poquito, unas cosas de este nuevo mundo. Gracias. Muchas gracias, Lucho. La verdad que muy interesante la charla. Como dijo Mario, es el presente, ya no es el futuro, ¿no? Dale. Pero me deja la inquietud también, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? O sea, los tratamientos, la cirugía, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira, justo si arrancamos de ese libro, ¿ya? Léalo, es muy entretenido. Sálvese quien pueda, ¿ya? Se llama de Andrés Oppenheimer, ¿sí? Él menciona por las profesiones y, por ejemplo, en la cuestión de abogados, ¿sí? Ahorita por sistemas de inteligencia artificial, ¿ya? Los contratos de compra y ventas de carros los puede ustedes rentar por $5 y les sale el contrato directo hecho por inteligencia artificial. Ustedes colocan los datos del comprador, vendedor, ¿sí? De acuerdo al estado que están ustedes, Estados Unidos, yo no sé, nunca lo he probado acá en Perú, ¿estamos? Y entonces ya va quitando trabajo, ¿se cuenta? En este caso, por ejemplo, a los abogados, bienvenido, ¿no? En cuestión de los médicos, ¿sí? Eh, una de las primeras subespecialidades en las cuales va a comenzar a caer en cuanto a muchas veces diagnóstico son aquellas que abarcan mucho y que tienen, por ejemplo, nuestro sacerdocio de la medicina, que es medicina interna, ¿no? Ese médico internista que siempre hemos admirado, por supuesto, ¿no? Es aquel tipo que se puede leer, pues, 100 papers, ¿no? Y en su vida tendrá, pues, 1.200 papers en su software que se llama cerebro. Pero ¿cómo puede competir con la inteligencia artificial que tiene 1 millón de papers? ¿Vamos? Entonces, ¿qué es lo lo que se ve en diferentes profesiones, incluyendo la nuestra? ¿Sí? Que lo que va a pasar es de que mientras más subespecializados estemos, vamos a tener mayor sobrevida. Porque es más difícil que llegue la tecnología a ese punto, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, ya hay un sistema de inteligencia artificial para medición de vista y no es un autorrefractor, sino que lo hacen de manera subjetiva, ¿sí? Y le pregunta al paciente qué tal bien con esto, con no, y la idea es que eso esté instalado inclusive en farmacias, ¿sí? Ya no en ópticas, farmacias. Vamos, igual como le miden la presión arterial, vaya a medirse los lentes, ¿sí? Y eso sale, y vean lo que está proyectado. Sale la medida, ¿sí? Le comprueban en ese momento el paciente cómo va a ver con la medida. El paciente se va para su casa y recibe los lentes en su casa con la medida. Es decir, cortan inclusive al proveedor que es el oftalmólogo y a la óptica. O sea, Es sumamente interesante, Lucho. Vamos a ver, puedes dejar de compartir pantalla un sí, segundo claro. para ver algunas cosas. Genial, genial. Estaba viendo el chat y hay muchas felicitaciones por la charla y Elber nos dice en un momento que todo es en tiempo real. Efectivamente, todas las conexiones que mostraba Lucho en los chats, en sus sistemas que está desarrollando,
son reales en la comunicación con los equipos. Nelson también nos dice que en oftalmología tenemos una ventaja de usar imágenes y números para ver muchas patologías. Yo creo que en estos exámenes donde está la numerología, por ejemplo, en la parte de los topógrafos, es importante porque están basados en detecciones, igual que el campo visual, para ver los decibeles y los cambios, y ahí es donde se ha ido dando. En una conversación que teníamos, por ejemplo, con Schmetterer, que es el director de inteligencia artificial en Hong Kong, Duke tiene un espacio en Hong Kong para hacer inteligencia artificial, pero me decían que había unos problemas que tenían ellos. Por ejemplo, en cuanto a la retinopatía diabética. Como ellos habían llegado, por ejemplo, a Inglaterra, Hong Kong en este caso, en el momento que había sido manejado por Inglaterra, y después continuó con el mismo sistema de salud de la NHS, tenían menos casos de retinopatías diabéticas graves que tenían gran cantidad de daño y gran cantidad de hemorragias, neovascularizaciones, etc. Y tenían poca data sobre eso. Su data era de los casos más comunes, más simples y más fáciles. Entonces estaban solicitando a países en desarrollo o países con no tan buena cobertura que enviaran fotos, retinografías e información sobre los casos complicados. Recogieron a México, han recorrido a una serie de naciones que sí tienen gran cantidad de este tipo de en escalas amplias, ¿no? Por ejemplo, si tú te pones a ver cataratas, una catarata en Estados Unidos tiene una forma y una catarata acá en Perú es una piedrarata en algunas veces, ¿no? O sea, hay que también saber qué tipo de data, y eso es importante, qué tipo de data le estás poniendo al sistema de inteligencia artificial para que funcione. Porque una cosa puede funcionar en un ambiente y de repente sin la información adecuada puede no funcionar en otro. ¿Cuál es tu opinión, Lucho? Mira, justo una de las preguntas que teníamos justamente en el curso es qué tipo de información, como dices tú, es la información importante que la máquina aprenda. Entonces el miedo era, oye, ¿y si le damos una información que no es, por ejemplo, una diabética y es una hipertensiva? Por dar un ejemplo, ¿sí? Bueno, ya no existe eso ahora. ¿Saben por qué? Por ejemplo, el sistema que nosotros tenemos ahora para de retinopatía hipertensiva, ¿sí? Una de las primeras dudas eran cómo conseguimos la base de datos tan grande, porque, ok, puedo reunir todo el instituto, puedo pucha, hacer una colaboración y, no sé, llamarlo, por ejemplo, a Herbert Dueñas y decirle, oye, colaboró junto con el Lino, cagamos un montón de datos. Ok, no es suficiente, ¿sí? Entonces, la base de datos las pudimos conseguir en forma externa con, si no me equivoco bien, o sea, era un número absurdo, era más de 50.000, ¿sí? Y la tenemos, ¿sí? Entonces, ya no existe ahorita el temor de que la máquina aprenda mal, ya no, ya aprendió, ¿sí? Entonces, ya no, ya eso ya pasó, ya fue, como dice, ¿sí? Entonces, ya no, la preocupación es esa. Ahora la preocupación quizás es de que esta máquina ya me da el diagnóstico, me da el grado de severidad, ¿sí? Definitivamente va a venir ya con los equipos, ya hay un boot, en el último congreso que estuve, un boot pequeño, que me senté con ellos, que era una compañía de inversionistas, ¿sí? En el cual tenían un boot, eran dos tipos vestidos con su corbata, así jóvenes, y decía inteligencia artificial en oftalmología. Entonces me senté con ellos, ¿eh? Estuvimos hablando, nadie le hacía caso, y le digo, ¿qué es lo que estás vendiendo? Paquetes, me dice. ¿Paquetes de qué? En la nube. ¿De qué? Le digo. De diagnóstico. Te podemos vender el paquete de 500 fotos, o 1000 fotos, o 1500 fotos, ¿ya? Pero ¿en qué consistía? Consistía en que su retinógrafo de ustedes, que lo tienen en el consultorio, ¿sí? Se conecta por internet y la imagen sale automáticamente a una nube que es de ellos, y que la nube les da el diagnóstico y les cobra alrededor de 5 centavos de dólar o más o menos ellos yo le pregunté cuánto más o menos querían cobrar, ¿no?
Entonces ellos estaban pensando en cobrar más o menos eso, como 50 centavos de dólar por fotografía, ¿sí? Entonces ellos son los dueños de los servidores, su máquina, la que tienen ustedes, está ligado y lo único que ustedes van a estar en su consultorio, miren lo que está pasando, ¿eh? Está en su consultorio y ustedes van a estar con su teléfono, al señor lo llevaron a la retinografía, se sienta con ustedes y en su teléfono llegó el señor González, tiene retinopatía diabética grado 3. ¿Vamos? O sea, miren, ya es ahorita, eso es ahora, Claro, es el ahora, la problema, venta de paquetes por fotografías, de acuerdo que si ustedes quieren tener, no sé, pues 1000 tomas, le sale un precio. Si le sale 500 tomas, le sale un poco más. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es lo que están haciendo ahorita estos sistemas, claro, estas el compañías. problema ético es que imagínate que haya un error diagnóstico o una, no de error diagnóstico, ¿no? Que haya un problema de una complicación, ¿no? ¿El paciente le va a meter juicio al médico que hizo eso o le va a meter juicio a la compañía que te vendió el paquete? ¿Cuál es la responsabilidad legal de este acto médico? O sea, ahí viene un problema ético de quién pertenece el acto médico cuando tú vas a la calle, una cabina. Yo también vi una cabina que había de un Global Doctor, que tú te vas en una cabina y van girando. Te toman un refractómetro, te toman una tomografía, te toman una retinografía, todo, y te dicen tu diagnóstico, tus lentes, todo. La pregunta es, ¿tienes un problema? El paciente, ¿a quién le hace la demanda? No es nuestro medio, piensa en Estados Unidos que las demandas son realmente brutales con los médicos. Claro, pero imagínate esto, los papers que les mostré, 97% de especificidad. El paper otro, expertos retinólogos versus el OCT, 50% de falla en los expertos retinólogos y en el otro lado, 15% de falla. Ya, pero te estoy hablando de ese 3% que le puede hacer un problema al que dijo haciendo. Ese No, pero 3%, al final, ¿a quien quién firma le es mete el el médico. juicio o a quién le hace la demanda? Quien firma es el médico siempre, y ahí lo conoce Javier, sabe muy bien. El que Exacto. firma es el que lleva la culpa, ¿no? Entonces, sí, y es más, ellos lo colocan como sugerencia, ¿sí? Y eso quizás es el desastre. O sea, ellos sacan el diagnóstico sugerente. Diagnóstico sugerente, ¿sí? Hay una contribución sumamente interesante de Abel Flores que nos dice, la gran limitante de la inteligencia artificial es que no toma en consideración al enfermo en las 3 esferas, bio, psicosocial. ¿Consideran esto así? Es la pregunta que él hace. Totalmente de acuerdo con Abel. El gran problema de todo esto es la interacción humana, ¿sí? Es algo pero lo están cada vez imitando más. Un ejemplo, vean ustedes, hay un robot de la compañía Honda, ¿sí? De los carros, ¿sí? Que está hecho, es un robot que tiene 1,20 m de altura, ¿sí? Y uno dice, ¿y por qué no lo hacen más grande o más pequeño? Pues porque vean ustedes cómo, porque ellos están preocupados ahora en la interacción humana con la parte de inteligencia artificial. Entonces determinaron que 1,20 m es un tamaño apropiado para no causar un rechazo con la gente, porque tú lo vas a ver como un niño, ¿sí? Y encima el robot toma la apariencia como un niño vestido de astronauta. Ese es el robot, véanlo ustedes después, el robot Honda, ¿sí? No es por gusto que lo han hecho así, ha sido para que justamente esta interacción sea más amigable con el humano. ¿Qué es lo que hace este robot? Les mira la cara a ustedes y por inteligencia artificial saben que el gesto de ustedes puede ser de sonrisa, de alegría, de tristeza, y de acuerdo a la imagen que ve en la cara de la persona, interactúa y puede cambiar el sentido de la voz de hacerlo más profunda o más baja. Eso están haciendo ahorita. Es la parte... Se cortó un poco la comunicación, la última parte, la última frase. La van a conseguir, la interacción la van a conseguir, por supuesto, es lo más difícil, ¿no? Pero ya las máquinas, los robots estos, saben descifrar fases de tristeza, alegría, complacismo, todo lo que ustedes quieran. Yo te cuento una anécdota en China. Cuando tú vas a negociar con alguien en China, el que negocia contigo no va solo, va con alguien al costado.
Y el que va acostado de repente no sabe nada del negocio, pero es un experto en la interpretación de el lenguaje corporal. Entonces, él está aconsejando al que está negociando cuál es la actitud del contranegociador de acuerdo a la imagen corporal. O sea, ese tipo de inteligencia artificial es bien frecuente, pero necesitas un experto. Frente a lo que tú decías en algún momento de cómo es que la máquina se da cuenta el sexo cuando uno ve una retinografía y no lo podemos hacer. Pues yo lo pregunté a eso a un experto en inteligencia artificial y me dice, basta que tú, al momento que ingreses la data, le digas el sexo de la foto que estás poniendo, ellos crean su propio nivel de reconocimiento, diámetros, medidas, correlaciones, y hacen un matching punto por punto entre todo lo que encuentran y sacan una desviación estándar de cuáles son mujeres, cómo se comporta la foto de la radiografía en hombres y cómo se comporta. Entonces, tú dijiste, no hay una, claro, no sabemos cuál el exacto, pero ellos hacen el matching por ensayo-error y por acumulación de factores que van encontrando de acuerdo a edad también. O sea, la máquina te saca la edad del paciente a pesar que tú no se la digas. ¿Por qué? En Está los datos que buenísimo. le has metido previo, has puesto cómo es el fondo de ojo a tal edad, en tal raza, en tal forma. O sea, es bien importante. Y justo lo que decía, tabaco también. La máquina ya te saca por retinografía un riesgo mayor de que el paciente fume, ¿sí? Mediante esos mismos algoritmos, ¿no? Es súper interesante. Por decirles, miren, una cosa también que me llamó mucho la atención, ¿ya? Es de que en Japón los restaurantes de sushi, ¿sí? Hay restaurantes ya en Japón, o sea que el 50% de los empleados son solamente robots. Los que hacen los rolls, los pescados, los cortes, todo está hecho con robots, ¿sí? Pero ya hay restaurantes en los cuales no hay un solo ser humano. Ustedes entran, lo tienen todo en un iPad, aparece un robot que les dice, esta es la mesa, dentro de la mesa hay como, la mesa viene a ser como una computadora donde ustedes se sientan, escogen todo, el robot en ese momento prepara y les sale automáticamente a ustedes para que recojan su plato, ¿sí? Pagan la cuenta directamente con su tarjeta en su mesa, se levantan y se van, sin un solo ser humano. Es decir, Aquí hay un comentario sumamente importante e interesante que veo que hace Marco Octavio. Y dice, ¿será que algún día ya no tengamos que aplicar el criterio médico? O, lo que yo considero más importante, que nos dé miedo contradecir el diagnóstico que nos da la inteligencia artificial. ahorita, yo les digo sinceramente, ¿ah? Ahorita, este, yo lo comprobé, o sea, si lo comprobé con los pelos, que la máquina nuestra, o sea, no te digo acá, o sea, perucha, ¿no? Nuestra máquina chola de inteligencia artificial le ganó a mis felos de diagnóstico en queratocono. O sea, yo imagino estas compañías, o sea, es algo, yo creo que exponencial. No podemos en estos momentos saber cuál es la envergadura. Hay un sistema, por ejemplo, ahorita, de, se llama manejo de vehículos no asistida por humanos, se llama así. Ujú. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué hay? Y justamente el problema ético era con los choferes de camiones, porque está dedicado a los trailers gigantes que van a los Estados Unidos. ¿Sí? Por inteligencia artificial maneja sin conductor, el conductor está al costado, ¿sí? Porque se acompaña todavía con un ser humano al costado sin timón, ¿estamos? Y maneja todas las rutas basadas solamente por inteligencia artificial y por radares que tiene su propio radar de movimientos, ¿sí? Entonces, es un que no necesita dormir, ¿sí? Imagínense, ¿ya? Entonces, eso de ahí es otra gran parte que lo que están haciendo. Entonces, si el temor es, oye, ¿me va a superar? Sí, sí. Entonces, ahí viene justamente la cuestión de pensar en qué
otro campo el ser humano podría ser mejor y lógico, va a pasar eso, va a ser un juego. Saltar por aquí, saltar por allá para buscar nuevos campos. Mientras, pero quizás el resumen de esto es que mientras, quizás ya no nos toque a nosotros, pero a nuestros hijos, ¿sí? El mensaje es que mientras más subespecialistas sean, no solamente en medicina, sino en cualquier carrera, más necesarios van a ser y por lo tanto menos posible que puedan ser obsoletos. Yo tengo una visión un poquito diferente en algunas cosas. Yo creo, ¿qué es lo que pasa actualmente? Actualmente estamos viviendo y eso lo hemos conversado con psiquiatras o con psicólogos o con gente que estudia el comportamiento. Al final, esto está llevando a la gente a un aislamiento tecnológico. O sea, la gente se aísla en su tecnología. Ándate a cualquier sitio, hoy día en la consulta, por ejemplo, la mamá y la hija estaba haciéndose una refracción y la mamá estaba sentada al otro lado y estaba con su teléfono. ¿Eh? Y en su teléfono estaba, en su WhatsApp seguramente, y la hija le repetía, 4 veces le repitió, mamá, ¿has escuchado lo que ha dicho el doctor de que no me ha aumentado la miopía? ¿Has escuchado? Y la mamá estaba absorta, ¿eh?, en su teléfono. ¿Eh? Entonces, ¿qué va a suceder? O sea, yo creo que aquí va a pasar una cosa interesante. Yo creo que es interesante la inteligencia artificial, tiene un gran uso. Estaban preguntando acá, ya dijimos que ayuda diagnóstica de precisión, y tú ya lo has presentado que también podrías utilizarlo en las decisiones terapéuticas según el software que vas teniendo. Pero aquí va a pasar un fenómeno interesante. De tanta información que tiene la persona, va a recurrir no a la información más exacta, sino a la calidez, cómo te van dando la información. O sea, yo creo que acá el profesional médico que maneje la inteligencia artificial, pero que ponga la interrelación humana, en su caso es el que va a ganar este punto. O sea, no es lo mismo. O sea, al fin y al cabo, no vas a comparar nunca un Zoom, y fíjate, la pandemia nos lo ha demostrado, con ir a la casa de tus amigos y tomarte un trago con ellos. ¿Eh? Ese es el ejemplo más claro. Tú te juntas con tus amigos a tomarte un trago por el Zoom. Y eso compáralo con irte con tus amigos cara a cara, frente a frente, que ahora no lo podemos hacer, y tomarte un trago. ¿Qué va a pasar? La interrelación, el contacto va a ser la gran diferencia. Que tú tengas el arma tecnológica va a ser interesante, pero el paciente al final, hay gente que van a buscarte solamente porque quieren oírte, o porque una palabra les va a ayudar. Obviamente vas a estar mucho mejor. Y eso no hay que olvidarlo, porque parte de la terapéutica es también el escuchar al paciente y darle una palabra de aliento, quizás. No necesita. Fíjate el éxito que puede tener un extraordinario científico que no tiene contacto con el paciente, no tiene rapport. Y el éxito que puede tener alguien que no sea muy brillante, pero que tenga un excelente rapport con los pacientes. Eso también vamos a tener que balancear y contrabalancear con esta nueva tecnología. Ahí justo, mira, hay varios, está preguntando Pedrito Muro, justamente puede ser un arma de los, este está interesante la pregunta, podría ser un arma de los abogados, ¿por qué no usó doctor la inteligencia artificial con el tiempo, ¿no? Correcto. Yo pienso que no ahora, pero quizás con el tiempo, por supuesto. ¿Por qué es como que te pregunten, no sé, pues, oye, ¿por qué no utilizaste, por qué cuando manejaste no estuviste seguro que tus llantas estén bien y provocaste un accidente, ¿no? Si un aparato por inteligencia artificial va a ser más preciso, ¿por qué no lo utilizaste? ¿No? Yo creo que ¿Sí? sí, yo pienso que sí, o sea, es que está muy metido ya. O sea, eso, vean ustedes, los dos rubros con mayor margen de ganancia en dinero son, ¿sí?, son educación y medicina. ¿Qué ha hecho Google? ¿Qué ha hecho Amazon? Justamente invertir en educación y medicina. Los inversionistas grandes, corporaciones, están comprando justamente clínicas, hospitales, ¿sí? Y lo manejan ellos porque saben que el margen en medicina de ganancia es alta, comparado con otro tipo de negocios. Y ellos lo que hacen es justamente tomar eso
cada vez la investigación va a caer porque a ellos no les interesa el dinero que se gasta en investigación. Y entonces eso es algo de los futuros también que tenemos que estar enfrentándonos. En Brasil, por ejemplo, más o menos ya hay alrededor de unas 25 clínicas oftalmológicas compradas por grupos de inversionistas, ¿sí? En España, el IMO, por ejemplo, el Instituto de Molestias Oculares de Barcelona, ya fue comprada por inversionistas. El Instituto del Visum de Jorge Alió fue comprado por inversionistas. Entonces, es un mundo también que nos debemos preparar también, que va a haber inversionistas que van a estar comprando eso, haciendo una competencia quizás desleal, pero es el mundo. Y hay que estar preparados para eso. Un comentario, mira Luchito lo que ha puesto Dino. Dice, la inteligencia artificial de Google puede colaborar en la predicción de enfermedades cardíacas, ya sea por el fondo de ojo, puede determinar sexo, nivel de presión, si fuma, Sí. y valorar el riesgo de problemas cardíacos solamente con el fondo de ojo. Yo creo que eso es interesante y eso también está visto. Sí. Elber pregunta cuál será el futuro entonces de la cirugía de catarata en la inteligencia artificial, porque ella ha puesto que los retinólogos iban a quedar sin chamba. Ahí justo le escribí al flaco que se dedica a ser cantante, algo así. O sea, que vaya buscando una segunda profesión. Porque bailador no le puse ahí que baile, pero no bailar nada. Hay otra pregunta, dice, pero bueno, la cirugía de catarata, pues ya hay robots que hacen cirugía de catarata. Creo que hay otras especialidades, el Da Vinci está haciendo cirugía, y hay un robot que está haciendo cirugía de catarata con bastante especificidad, ¿no? ¿Nos puedes hablar algo de eso? Sí, hay una compañía alemana que justamente a través de estos sistemas de tipo de femtosegundo, como lo láser de femtosegundo que tenemos que para refractiva y para catarata, ¿sí? Pero en este caso comienza de la incisión solamente la máquina, lo que no llega todavía al punto de la introducción del lente intraocular, ¿ya? Pero sí, va a ser como un mini Da Vinci, se presentó el año pasado nada más esta máquina, ¿ya? El Da Vinci, acuérdense, es esta máquina para operaciones de próstata, por ejemplo, que comenzó como próstata y cada vez está más implementado. Vamos, y sí, hay eso. Igual va a ser para el láser. El láser, hay una compañía que lo que está haciendo para el láser de refractiva, ¿sí? Para el láser, el Excimer láser que utilizamos, tremendo maquinón, ¿ya? Ahora está haciéndose compacto y la meta de ellos, no ahorita, pero la meta de ellos de acá unos pocos años, es que el láser sea un equipo más dentro del consultorio. Mira, o sea, la idea es que ellos lo que tienen proyectado es que la posibilidad que pueda estar acoplado a una lámpara hendidura, ¿sí? Y que el paciente pueda llegar a ustedes para una consulta y en ese momento tiene miopía y le diga a usted, si quieres te opero de una vez. Y eso lo van a poder hacer los optómetros en Estados Unidos, porque como no tiene contacto, lo van a hacer. Claro, que ya en algunos estados lo tienen ya hace unos años, ellos hacen PRK, hacen también capsulotomías y diotomías, ¿sí? Con el láser, sin tocar La el... pregunta es, oye, si ese mini Da Vinci rompe cápsula, ¿también paldecirá durante la cirugía? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Pedro Jesús Hernández nos pregunta, te pregunta a ti específicamente, si en el diseño para software de inteligencia artificial se consideran las variaciones según la etnia para los diagnósticos de retina o córnea. Sí, justamente esa es una de las cosas que estaba mostrando que había algún patrón diferencial, ¿ya? Para la inteligencia artificial cuando lo toma, porque el tejido puede ser más delgado retinal, por ejemplo, en pacientes miopes, por decirle, y los pacientes asiáticos de por sí son mucho más miopes que nosotros, por decir, ¿no? Entonces, justamente lo que estaban haciendo, esas es justamente las pruebas de validación que se llaman, ¿sí? Y la prueba de validación es comprobar que este mismo equipo funciona en diferentes etnias. Una de estas compañías, justamente DeepMind, los estudios que hicieron fue a través del Moorfields, y lo que tú contaste, Mario, justamente. Y se contactaron con nosotros para pruebas de validación, justamente por eso, para cuestiones étnicas. Así es. Aquí hay Fernando Silva nos pregunta, ¿cómo la tecnología 5G interacciona con la
inteligencia artificial en oftalmología. Yo quiero, antes que tú contestes, decir efectivamente, esta tecnología 5G que tanto se habla, va a potenciar exponencialmente, ¿eh?, los recursos, la velocidad y la tecnología que conocemos de transmisión de datos. Entonces, esto el que domine la tecnología 5G va a dominar el mundo, tranquilo, tranquilo. Y como es una tecnología que se basa en tierras raras, o sea, en materiales de la escala del espectro químico que están dentro de las tierras raras, que son difíciles, es el interés de China que tuvo en comprar todas estas minas de materiales de tierras raras, y, y ellos van a tener un desarrollo muy grande en esto. Y el ambiente médico, el ambiente militar, el ambiente de comunicaciones va a ser revolucionado. O sea, no estoy de acuerdo con esas teorías conspirativas de que 5G es el apocalipsis. No, pero 5G va a revolucionar la transmisión de datos y seguro, seguro, seguro que va a mejorar muchísimo inteligencia artificial. ¿Qué te parece a ti, Lucho? Sí, la realidad, ahí no le entendí bien a Fernando. O sea, si se refiere a tecnología 5G en esta cuestión de transmisión de datos, mientras todo sea más rápido, mejor. Un ejemplo, la parte de Internet en las casas, ¿sí? Ahora que ustedes ven, miren la cantidad, ahorita que nos encerraron por la cuarentena, cómo la gente se comenzó a quejar justamente del Internet, ¿cierto? Es que esas bandas de Internet se llenaron porque los usuarios aumentaron demasiado. Pero toda oportunidad, y ahí justamente dice Pedro, dice justamente eso, ¿no? Que siempre hay, lo único permanente es el cambio. Bueno, ¿qué pasó? Comenzaron a querer matarme en mi casa mis hijos porque la internet no funcionaba bien. Llamo por teléfono a la compañía, me dicen, no, es por ratos, es por zonas, mucha gente lo utiliza. Muy bien, y ahora salió una compañía una compañía de cable, en este caso óptico, ¿no? Sonda óptica, no lo llaman, Fibra óptica. fibra óptica, ¿ya? Y comencé a averiguar, llamo a la compañía, y la cuestión está, ya están cobrando fibra óptica para casas, ¿sí? Alrededor de $125 o $175, creo que mes, estamos, pero les ofrecen 1000 megas de velocidad y mínima de 850. ¿Ustedes saben cuánto reciben normalmente por internet? Alrededor de 100 megas, y les prometen 20. Así Con es. fibra óptica van a subir a 1000 y prometido 800. Y justamente ya hablé con la compañía viene, revisa la casa, pone la fibra óptica y tienen ustedes esa velocidad. O sea, ¿cómo son oportunidades también de negocios, ¿no? Entonces, aprovecharon esto, la necesidad. ¿Eh? Y acá hay un comentario muy interesante. Si no manejamos bien la inteligencia artificial, se va a deshumanizar uno. Nos vamos a deshumanizar. Yo creo que es completamente de acuerdo esto, si es que yo estoy muy de acuerdo con él cuando pone este comentario. Definitivamente eso puede suceder perfectamente. Pero está sucediendo ahorita. Si nos pones a ¿Sí? pensar, yo hoy día estaba sentado justamente antes de venir a mi casa para la charla, ¿eh? Estaba sentado éramos 3 fellows y estaba Vicente, éramos 5 personas, ¿eh? Y los 5 sentados, los 5 con mascarillas, ¿sí? Y lo que me llamó la atención que estaba preparando mi clase, ellos estaban al costado mío, cada uno estaba en su mundo, nosotros dentro de una habitación grande, ¿sí? Y estaban completamente deshumanizados, porque no solamente estabas con interacción con el teléfono, sino que con la máscara ni siquiera ya podías ver expresiones. Es totalmente... Ahí y justo como esta clase, ahí me comencé a filosofar yo mismo y dije, pucha, mire, o sea, ya no solamente es el esto, sino ya no puedo ver ni siquiera expresiones, no puedo saber si esa persona está contenta, triste, lo que sea, con lo que está leyendo. Y sí, realmente yo no sé qué cosa de positivo, qué cosa de negativo vamos a tener, pero vamos a tener problemas y tenemos que adaptarnos. Y una pregunta, Lucho, en los programas que tú has hecho, los has hecho para Pentacam, ¿has hecho también para Galilei? Sí, lo arrancamos con Galilei porque, ¿qué es esto? Este robotito que les mencionaba, ¿ya? Es tan bueno que por decir,
nuestra meta ahora es que lo vamos a enviar a otros centros. Entonces ya no va a sacar la data el médico, sino se va a meter dentro de la máquina y el robotito este va a sacar los datos, ¿sí? Y está hecho para Pentacam, tenemos uno para Galilei, pero lo que pasa es que todos los inicios del estudio fue con el Pentacam, ¿ya? Pues sí, que va a ir top, o sea, mejor dicho, ya está metido esto, la meta nuestra es que llegue a la cuestión de tratamiento, ¿estamos? Y que sea una rama, una cosa útil y que al final no nos estemos equivocando en los diagnósticos y estos pacientes pues sufran al final, ¿no? Esos pacientes de queratocono que llegan ya para trasplante porque ¿cuántas veces recibimos nosotros, todos los que estamos en el chat, pacientes que dicen, sí, doctor, me han dicho que tengo un ojo perezoso? Y la verdad, el perezoso no es el ojo, sino es el médico, quizás, que no le buscó una cosa más y el paciente venía con queratocono. Así que tenemos que ahondar un poquito más, yo creo que en eso también. Ahí nos dice Pedro Moro que deberíamos leer la última pregunta de uno de los escritores más importantes de ciencia ficción, Isaac Asimov. ¿Ya? La computadora que sobrevive a la humanidad, la última pregunta. Le voy a tomar foto para leerla, pues no le digo. Así es. Una cosa que quisiera más o menos, si tú tuvieras que ponerle un calificativo a la inteligencia artificial, viendo sus pros y sus contras, ¿que es un avance positivo? ¿Dirías que es un avance negativo? ¿Dirías que es una... Alguien nos pone ahí que la entropía del universo es reversible? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Me gusta. Esa es muy buena. ¿Qué piensas tú? Yo pienso de que, en fin, el beneficio para la persona individual que va a recibir esto es positivo. Lo malo es que va a estar tomado, realmente no soy nada comunista, pero va a estar tomado por las grandes compañías. Un ejemplo más, uno de los tipos muy inteligentes en la parte de oftalmología, un doctor Dimitri Azar, ¿sí? Que él hizo el libro de complicaciones de cirugía refractiva, un tipo súper inteligente, el tipo del Líbano, buena persona, ¿ya? Él era el jefe de Chicago, de la Universidad de Chicago, ¿ya? Y luego me encuentro con él en una calle ahí en Estados Unidos, y le digo, Dimitri, ¿cómo estás? Oye, bien, me dice. Y le digo, ¿y la universidad? No, no estoy ahí. ¿Dónde estás ahora? En California. ¿Y qué estás haciendo en California? ¿Te pasaste a otra universidad? No, fui contratado por Google. Entonces, ¿y qué estás haciendo por Google? Y me habló que lo que estaba haciendo justamente era unos lentes, como lo que inició Google con la pequeña cámara de video, ¿ya? Pero estos lentes, lo que va a hacer desde el punto de vista ya de él como oftalmólogo, es poder diagnosticar cosas a través de tu lente de montura, ¿sí? Y que Google lo tomó a él, profesor principal, jefe de la Universidad de Chicago, Google se lo llevó. O sea, eso es quizás lo malo. Lo malo va a ser que estas corporaciones con tan inmensa cantidad de dinero van a realmente matar dos cosas principales, investigación, y van a matar la base de todas las cosas. No o sea, va a cada vez disminuir, por ejemplo, el cajero del banco, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, interesante. ¿Ustedes saben cuál es la proyección ahorita de los principales bancos en Perú? Antes del COVID, estamos hablando, y no en Perú, sino en todos lados, es disminuir su número de agencias bancarias, ¿ya? Entonces uno dice, no, pero que tienen que estar en todos lados. No. Un amigo me mostró eso para lo del Continental, ¿sí? Que tenía una mesa de chicos de 25 años, una mesa de 8 a 10, y que le representaban el 30% de los ingresos del banco. Y le dije, ¿cómo así? Son los ingenieros de sistema para aplicativos de los bancos. Claro. Y su meta era reducir 30% de las agencias bancarias para ese año. Por eso es la razón que sale el Tunki, el Yape, el Tunki, el Yape y todas esas cosas en ese objetivo. Y el objetivo de bancarizar a todo el mundo es ese. Esa es la parte mala del asunto, creo yo. Sí, y aquí he puesto una muy buena reflexión. Nelson Calderón nos dice que
Él cree que la tecnología debe mejorarnos los procesos de atención, darnos cada vez mayor precisión diagnóstica y disminuir la posibilidad de error. Yo creo que estoy de acuerdo con esto. Total. Yo creo que es interesantísimo esto. Y Pedro Muro nos dice que de eso hablaba Oppenheimer, que te van a pagar por tus ideas. Los diseñadores, los productores de materia prima reciben menos del 10% del producto final, cierto. El problema es cuando, como bien dice Lucho, esto está monopolizado. O sea, ¿cómo te enfrentas tú al monopolio? El ejemplo más claro, yo se los voy a poner en nuestra realidad actual. ¿Se acuerdan ustedes cuando teníamos las farmacias chiquitas de la esquina, que hacían guardia nocturna y que tenías bueno, los que somos más viejos nos acordamos de eso, que teníamos la lista de guardias, la farmacia que está de guardia en tal sitio, ¿no? Vinieron las compañías farmacéuticas y decidieron que a las farmacias chicas no compraban mucho y les iban a vender menos. Y las cadenas comenzaron a surgir. Y las cadenas compraban un montón y les vendieron a las cadenas todos. Y las cadenas mataron las farmacias chiquitas, que son ya mínimas. ¿Qué hicieron las cadenas? Las cadenas hoy les ponen el precio a las compañías. Les piden que les paguen para poner sus productos en la góndola en el sitio que ellos quieren. Les piden a las compañías farmacéuticas que paguen por capacitar a la gente de las cadenas para que entreguen tal cosa. ¿Qué pasó? Le dieron vuelta al sistema. Ese es el gran riesgo de los sistemas que prometen mucho y que de repente mal manejados pueden salir mal. O sea, se doblan, se voltean los papeles. Puede pasar que esto suceda con inteligencia artificial. ¿Qué opinas? Que llegue un momento que la inteligencia artificial llegue a un punto en que desate una rebeldía entre los pacientes o entre los médicos y que haya, o sea, a pesar de que el fin es bueno, ¿no? O sea, la inteligencia artificial fue creada para mejorar estándares de salud, todo, pero como tú dices, van a bypassear al médico, van a bypassear al fabricante, van a bypassear a un montón de gente. ¿Tú que esto pueda generar una ola contraria? Sí, lo que pasa es que va a ser igualito a la base. ¿Saben quién, por ejemplo, en la clínica, qué nos ha pasado? Entonces, siempre teníamos que estar mirando el cuarto de archivo, cómo ampliarlo, porque cada vez se llenaban más de historias. ¿Sí? Y teníamos 3 archivadores que corrían y subían y bajaban, llevando las historias, trayéndolas y todo. ¿Ya? Listo. Instalamos este sistema ya en todas las sedes en los cuales es un sistema que está unido a todos los equipos, a la computadora, al autorrefractor, a lo que al foróptero, todo sale de forma automatizada. ¿Sí? Se acabaron las historias. ¿Ya? ¿Y quién comenzó a no tener trabajo? El archivador. De los 3 archivadores se quedó uno solo. ¿Ya? Del cuarto gigante de historias se quedó la mitad del cuarto y cada vez menos. Entonces ahí está un ejemplo de cómo la tecnología comienza a avasallar a quienes justamente a la parte básica, a la parte, el ejemplo clarito que lo que le estoy mencionando en el archivador. Y así va a ir subiendo. Estas máquinas de inteligencia artificial, por ejemplo, en oftalmología, pienso yo que van a ser puestas para triaje. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes, el técnico lo que va a hacer es sentar al paciente, ¿ya? Va a tener una lámpara hendidura que le hace el diagnóstico de queratocono, ¿sí? Porque va a ser solamente una imagen de plácido con la lámpara hendidura. Le va a hacer el diagnóstico de catarata que ustedes ya vieron en las publicaciones que les mencioné. Y le va a hacer el diagnóstico de retinografía, por retinografía si tiene diabético, hipertensivo, si ha sangrado o no sangrado. Hizo un triaje completísimo, sin ningún oftalmólogo. Eso es lo que va a pasar. Va a comenzar de la parte básica. Yo creo que aquí vamos a regresar a cuando salieron en la televisión y nos dijeron, va a venir un paquetazo, Dios nos coja confesados. Porque aquí la implica es, si esto sigue avanzando, mira qué nos pasa a nosotros como profesores universitarios. No sé si te has dado cuenta tú también, cada vez hay menos chicos que quieren estudiar medicina.
porque se hace más difícil, se hace menos rentable en el tiempo. Y cada vez las carreras que sean más cortas, más rápidas, de mayor ingreso a corto tiempo. O sea, la sociedad se ha vuelto cortoplacista tremendamente. Y tú lo ves en los estudiantes, en el perfil de los estudiantes ha cambiado muchísimo, ¿no? De hecho, ha cambiado obviamente las expectativas que quieren de la carrera, que quieren en la educación, o sea, ya te preguntan, no me pregunte eso porque eso no está en el libro, o te preguntan algunas cosas así sumamente raras que te dicen, oye, ¿cómo va? Oye, yo no me voy a quedar a la guardia porque tengo tal cosa, cuando antes nos matábamos por quedarnos en la guardia, o sea, ha cambiado un poco, no sé si para bien o para mal, no lo voy a juzgar, no soy quien, pero esto va a revolucionar esta forma de hacer. O sea, el problema, por ejemplo, que yo veo con tanta información es que a veces tienes tanta información que no sabes cómo manejarla. Entonces, puede hacer que por ahí sea el cortocircuito o el punto más débil. O sea, eso, esperemos que sea una cosa positiva y no una cosa negativa en el tiempo y que el médico mantenga su constante, porque si no, vamos a desaparecer si es que no nos adaptamos a esto. O tendremos que encontrar la manera de subirnos a la ola, como dije al comienzo. O sea, hasta ahora habrá que encontrar esa manera. Nosotros quizás no, que ya estamos en el tercer tercio, en el, pero los que están en el tercio de capote, en el primero, o los que ya están entrando al tercio de guarderías, de repente van a ver las cosas diferentes, ¿no? Es bien interesante porque van a ser otras realidades que van a tener que aceptar. Muy bien, yo creo que las preguntas que se han tocado, todas aquellas preguntas que están viendo esto. Aquí nos dicen que sobre el impacto del avance tecnológico, piensa nuestro amigo Nelson Calderón que a futuro, a mediano, a largo plazo, quienes sepan gestionar la data y la tecnología van a ser los que van a sobresalir. De acuerdo completamente. Y Pedro lo recalca diciendo adaptarse a morir, o morir. Sí. Exactamente. Yo creo que estamos de acuerdo en todas estas cosas y quizá el para llevarse a casa es irse, ¿no? O sea, esto es un vendaval y tenemos dos opciones. O corremos contra el vendaval y nos salimos disparados, o aprovechamos la fuerza del vendaval para ponernos patines y ir por la senda donde debemos ir, no sé. Ojalá que podamos tomar la mejor decisión en el mejor momento. Claro que sí. Yo solamente agregar es que bueno, yo aprendí eso de mi padre, ¿sí? Y quizás mi papá, quizás hasta en la peor de las circunstancias, siempre saca una sonrisa y dice, uy, ahora puedo aprovechar para hacer esto, ¿sí? Y quizás, y eso es una cosa valiosa realmente de mi padre, ¿sí? Y difícilmente le he conocido un enemigo. Es cierto, quizás siempre saca algo positivo de cualquier cosa. Entonces, esto es una oportunidad, esta cuarentena es una oportunidad tremenda de poder aprender cosas que normalmente no hubiéramos podido tener tiempo de hacerlas, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de lectura, ¿no? ¿Cuándo iban a tener un mayor tiempo cuándo íbamos a tener ese tiempo de webinar, de lo que hemos aprendido todas estas semanas? Eso nunca lo vamos a tener normalmente, pero todo exceso es malo. Entonces ya la cantidad de webinars ha llegado a un momento que ahora todos son expertos. Entonces, ¿a quién le crees? Entonces, uno adaptarse, ¿sí? Adaptarse, lo que dice. Entonces, ¿qué significa ahora? Ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa quizás va a tener mucho mayor peso ya las publicaciones? Porque ahora vas a saber quién es quién a través de eso. ¿Sí? Sí. Entonces, yo lo pienso ahora de esa manera, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje también de parte mío, y le digo, sí, humildemente, es que aprovechar la crisis, aprovechar cualquier cosa para poder aprender algo más que les interese. Y este mundo de inteligencia artificial entré porque me gustó y metí y ya. Entonces, aprovechar quizás estos momentos de buscar algo que normalmente no lo hubieran hecho y aprender a cocinar, no sé, algo, tantas cosas hay para aprender todos los días. Así que quizás el mensaje es ese. Frente a lo que has dicho, yo quiero hacerte una pequeña reflexión
que nos ha dado la pandemia. Con la pandemia hemos aprendido, por ejemplo, nuestros horarios de trabajo se han acortado. Sí. Los pacientes no quieren ir a los hospitales, a las clínicas, y hemos tenido un poco más de tiempo libre. Y de repente hemos aprendido a valorar un poquito ese tiempo libre que tenías para no hacer nada o para hacer otra cosa, y no nos habíamos dado cuenta. O sea, yo estoy de acuerdo, o sea, yo también a mi viejo le escuché una frase que pienso que debe ser acuñada, ¿no? Y es un poquito grosera, pero se la voy a decir, ¿no? Si la vida te da la espalda, presiónale la nalga. Yo creo que a las malas situaciones, a las malas situaciones hay que buscarle algo positivo. Yo creo que ese es el mensaje. Yo creo que también no era presionar, era peñíscale la nalga. Si la vida te da la espalda, peñíscale la nalga. Igual acá, a estas cosas malas que vienen o que pueden darnos un poco de miedo, debemos de sacarle una parte buena. La hay. Sí. Es peor que esta pandemia ya, pues, ni el terrorismo. Pero yo creo que estas cosas tenemos que aprenderlas, y para aprenderlas hay que asimilarlas. Gracias, Lucho, ha sido una charla fantástica. Javier, la organización de la charla y el tema por parte del grupo de administración creo que ha sido sumamente certera y buena, ¿no? O sea, y eso lo ha dejado demostrar la cantidad de gente que ha asistido invariablemente en el número hasta el final de la reunión. O sea, parece genial. Y más bien, Lucho, muchas gracias. Excelente la charla. Mario, la conducción, igual. Les agradezco a ambos. Esto nos sirve, la inteligencia artificial es un aliado, no es un enemigo. Leí un artículo por ahí que decía aliado, enemigo. No, es un aliado, debemos aprovecharlo y siempre va a prevalecer lo que hemos aprendido, ¿no? La ética, el criterio médico creo que va a ser primordial en todo esto. Muchas gracias a todos por su presencia y en un mes nos veremos a ver pues con otro tema que va a ser muy interesante, va a ser el uso del CIE-10 y el CPT en oftalmología. Muchas gracias a todos. Gracias, Javier. Muchas gracias, Mario. Gracias a todos. Chao, chao. A ustedes.